La voz en el descanso. Yo tenía 26 años cuando me pasó algo que todavía me cuesta contar sin sentir esa presión helada en el pecho. No fue en una casa vieja ni en un rancho apartado. Fue en un fraccionamiento común, en una calle iluminada, con vecinos cerca, cámaras en algunas fachadas y perros que ladraban por cualquier cosa. Por eso mismo me costó tanto aceptar que aquello no tenía una explicación sencilla. Ocurrió en 2019, en Querétaro, cuando mi esposo empezó a trabajar fuera por temporadas largas. A veces se iba 2 semanas, a veces un mes. Yo me quedaba sola con mi hijo Daniel, que entonces tenía 4 años, en una casa de 2 pisos que rentábamos cerca de una avenida transitada. Era una vivienda moderna, de esas que parecen seguras porque tienen protecciones, alarma y una reja al frente que rechina tanto que es imposible abrirla sin que toda la casa se entere. Las primeras noches solas siempre me costaban trabajo. No por miedo, sino por esa sensación rara de que una casa cambia cuando falta alguien. Los ruidos normales se sienten más fuertes, el refrigerador parece suspirar, la madera cruje como si alguien caminara. Una aprende a ignorarlo. Yo lo hice hasta que empezaron a pasar cosas demasiado específicas. La primera fue una madrugada. Me despertaron 3 golpes secos en la puerta principal. No fueron toquidos dudosos, fueron golpes firmes, desesperados, como de alguien que necesitaba entrar. Me levanté sobresaltada, miré la hora en el celular y vi que eran las 2:17. Bajé medio dormida, pensando que tal vez mi esposo había regresado antes o que algún vecino necesitaba ayuda. Miré por la mirilla antes de abrir. No había nadie. Recuerdo bien el silencio de ese momento. No ladraba ningún perro. No se escuchaba un motor alejándose. La lámpara de la cochera seguía encendida y la reja estaba cerrada. Lo más raro fue eso, si alguien hubiera salido corriendo, yo habría escuchado el metal. Esa reja sonaba como si la arrastraran contra piedras. Cerré con seguro y subí otra vez. Ya en la mitad de la escalera escuché un golpe abajo, dentro de la cocina, como si hubieran tirado una olla o cerrado de un azotón la puerta de una alacena. Sentí el cuerpo vacío. No bajé. Corrí al cuarto, cerré y moví la cómoda contra la puerta, aunque sabía que era una tontería. Me quedé abrazando a mi hijo dormido, tratando de convencerme de que quizá había sido el gato de la vecina en el patio o algo que se cayó por sí solo. Pero los ruidos siguieron. Pasos cortos. Rozones. Algo arrastrándose apenas por el piso de abajo. No llamé a la policía. Hasta hoy me da vergüenza admitirlo, pero me paralicé. Mi celular estaba con poca batería y, en vez de actuar, me quedé sentada en la cama escuchando. Media hora después oí algo peor, alguien subía la escalera. Cada escalón de madera soltaba un crujido distinto y yo conocía muy bien ese sonido. No eran imaginaciones. Alguien subía despacio, haciendo pausas, como si supiera que yo estaba del otro lado de la puerta. Luego se detuvo justo en el descanso, afuera del cuarto, y escuché una voz de mujer, baja, cansada, casi doméstica, que dijo, «Ya llegué». No era la voz de mi madre. No era la de ninguna vecina. Era una voz desconocida, pero dicha con tal naturalidad que por un segundo mi mente quiso acomodarla en algo lógico. Pensé que tal vez estaba soñando despierta. Pensé que me iba a desmayar. No abrí. Me quedé inmóvil hasta que amaneció. Cuando por fin bajé, la cocina estaba intacta. La puerta seguía cerrada. Las ventanas tenían seguro. No faltaba nada. Lo único raro fue encontrar, en el tercer escalón empezando desde abajo, una moneda de 10 pesos puesta de canto, recargada contra el zoclo, como si alguien la hubiera dejado ahí con cuidado. La tiré a la basura y traté de seguir con mi vida.
Durante las semanas siguientes empezaron a aparecer más monedas. Una en el lavabo. Otra junto al bote de juguetes de Daniel. 2 en el patio, debajo del tendedero. Siempre por la mañana, siempre en lugares visibles. Daniel comenzó a decirme que una señora caminaba por la casa cuando yo dormía. No me lo dijo asustado, sino con esa tranquilidad con la que los niños hablan de cosas imposibles. Según él, la señora buscaba a su bebé. Me aseguraba que no era mala, pero que no le gustaba que cerráramos la puerta del cuarto por las noches. Ahí debí irme de la casa, pero hice lo que hace mucha gente cuando no quiere aceptar algo, busqué explicaciones estúpidas. Estrés, cansancio, sugestión. Hasta que una tarde, mientras limpiaba un closet del pasillo de arriba, encontré en la parte más alta una carpeta transparente con papeles del antiguo inquilino. Eran copias de recibos, una póliza de arrendamiento vencida y una hoja doblada que parecía un reporte del Ministerio Público. No era completo, pero se alcanzaba a leer suficiente. En esa casa, 3 años antes, una mujer había sido encontrada muerta al pie de la escalera. Vivía sola con un niño pequeño. Los vecinos declararon haber escuchado golpes en la puerta durante la madrugada anterior. El niño no apareció. Recuerdo que se me nubló la vista. Bajé de inmediato al patio, donde Daniel jugaba con sus carritos, y lo encontré sentado en el piso, mirándose la mano. Cuando me acerqué, vi que tenía una moneda apretada en el puño. No sé por qué, pero le pregunté de dónde la había sacado. Me respondió sin verme, como si siguiera hablando con alguien más. Me dijo que se la había dado la señora del descanso porque ya se iba a llevar al niño que le faltaba. Esa misma noche salí de la casa con lo puesto y no volví a dormir ahí. Días después, cuando regresé acompañada por mi cuñado y un cerrajero para sacar nuestras cosas, encontramos algo atorado dentro del hueco bajo la escalera, detrás de una tabla mal clavada. Era un zapatito infantil, viejo, cubierto de polvo, y junto a él había decenas de monedas apiladas con un orden enfermizo. Nunca denuncié nada. Nunca quise saber más. El dueño solo nos devolvió una parte del depósito y dijo que la inquilina anterior se había suicidado después de perder a su hijo. Eso fue todo. Lo único que todavía no logro explicar es lo siguiente: la moneda que Daniel tenía apretada aquella tarde la guardé por miedo, no sé para qué. Años después, cuando me mudé otra vez y revisé una caja de documentos, encontré esa moneda dentro de un sobre. En una de sus caras, rayado con algo puntiagudo, había un nombre que yo nunca le dije a nadie. Daniel. El reflejo de abajo. Tenía 16 años cuando pasó, en 2018, en una casa rentada de 2 pisos en las afueras de Guadalajara. No era una casa vieja ni de esas que inspiran miedo desde que las ves. Al contrario, era moderna, limpia, con paredes blancas y ventanas amplias. Mi madre decía que por fin nos había tocado vivir en un lugar decente después de varios años mudándonos. Yo quería creerle, pero desde la primera semana sentí algo raro en el segundo piso, sobre todo cuando me quedaba solo al caer la tarde. Mi mamá trabajaba hasta noche y mi hermano menor estaba en un curso de fútbol, así que ese viernes llegué de la preparatoria y encontré la casa vacía. Eran poco después de las 6. Afuera todavía había luz, pero dentro ya empezaban a formarse esas sombras largas que vuelven desconocidos los pasillos. Dejé la mochila en el comedor, me serví agua y subí al cuarto de mi mamá porque ahí estaba el espejo grande donde a veces me tomaba fotos. Su habitación olía a crema corporal y a ropa recién guardada, un olor normal que, hasta hoy, me sigue poniendo nervioso. Recuerdo perfectamente la posición del cuarto. La cama estaba pegada a la pared izquierda, frente al tocador, y detrás de mí, en el reflejo,
Se alcanzaba a ver la puerta del closet y parte del pequeño librero de madera donde mi madre guardaba carpetas y un par de veladoras sin usar. Me acomodé frente al espejo, levanté el teléfono y tomé 2 fotos casi sin ganas. En la tercera, mientras la cámara procesaba la imagen, sentí una corriente helada en la nuca. No fue una sensación imaginaria, se me erizó la piel de los brazos al instante, como si alguien hubiera abierto un congelador detrás de mí. Bajé la mirada al celular y vi algo que no debería haber estado ahí. Detrás de mi hombro aparecía una forma alta, borrosa, más oscura que la sombra del cuarto. No tenía rostro, o tal vez sí, pero estaba deformado, como si alguien hubiese pasado una mano mojada sobre una pintura. La figura parecía salir del costado del librero y se inclinaba hacia mí con una especie de brazo alargado. Lo peor no fue verla. Lo peor fue reconocer que, en el momento de tomar la foto, yo no había escuchado absolutamente nada. Sentí que el estómago se me vació. No corrí enseguida. Primero volteé, por reflejo, pensando que quizá mi cerebro estaba inventando cosas, pero detrás de mí no había nadie. El librero seguía en su sitio, inmóvil, y las veladoras estaban exactamente donde siempre. Volví a mirar la pantalla. La figura seguía ahí. Al ampliar la imagen, parecía estar más cerca de mi cabeza de lo que recordaba. Cerré la galería de golpe, guardé el celular en el bolsillo y salí del cuarto con una desesperación que no puedo explicar sin sonar exagerado. Bajé los escalones casi tropezándome y me senté junto a la puerta principal a esperar a mi mamá, llorando en silencio, con la sensación absurda de que si levantaba la vista iba a ver a alguien observándome desde arriba. Cuando ella llegó, 1 hora después, no le enseñé la foto de inmediato. Me daba vergüenza parecer un cobarde. Le dije que me había sentido mal, que me dolía la cabeza. Esa noche dormí con la luz del baño encendida y juré escuchar pasos suaves arriba, justo frente al cuarto de mi madre. Pasos lentos, arrastrados, demasiado pesados para ser del vecino o de alguna tubería. Al día siguiente, con luz de mañana y tratando de convencerme de que todo había sido una ilusión óptica, abrí la imagen otra vez. Entonces noté algo que el miedo me había impedido ver. En la esquina inferior del espejo, casi pegado al marco, se reflejaba parte del pasillo, y en ese pasillo se alcanzaban a distinguir unos pies descalzos debajo del borde de la cama. No eran mis pies. Yo llevaba tenis blancos en la foto. Aquellos eran pies largos, pálidos, inmóviles, como de alguien escondido y esperando. Mi madre me acompañó a revisar la habitación. No había nadie, por supuesto. Levantamos la colcha, movimos el librero, abrimos el closet. Nada. Quise borrar la foto, pero en lugar de hacerlo se la mandé a un amigo que sabía editar imágenes. Pensé que me diría que era un fallo de exposición o una combinación rara de sombras. Horas después me respondió otra cosa, la foto no mostraba signos de edición ni distorsión digital fuera de lo normal. Lo único extraño, me dijo, era que había 2 fuentes de reflejo en la imagen, como si el espejo hubiera captado algo que no estaba directamente en el cuarto. Esa misma noche pasó lo peor. Mi mamá salió por unas medicinas y yo me quedé solo otra vez. Eran cerca de las 9 cuando escuché un golpe seco arriba, en su habitación. No un crujido, no un ruido de madera. Fue un golpe claro, como si alguien hubiera dejado caer el cuerpo contra el piso. Tomé valor y subí con el celular en la mano, usando la linterna. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Yo la había dejado cerrada. Empujé despacio y alumbré hacia adentro. No vi a nadie, pero el espejo del tocador estaba empañado, como si alguien hubiera respirado muy cerca de él durante varios minutos. En medio del vaho había una marca hecha con un dedo. No era una palabra completa, solo una frase incompleta, temblorosa, escrita desde adentro hacia afuera. No mires abajo. Sentí las piernas flojas. Bajé la luz por puro instinto.
Debajo de la cama no había oscuridad. Había dos ojos abiertos, fijos en mí, reflejando la linterna desde un fondo imposible. No eran ojos humanos, parecían demasiado profundos, demasiado quietos. Retrocedí tan rápido que me golpeé con el marco de la puerta y caí sentado. Cuando alcé la luz otra vez, ya no había nada. Nos fuimos de esa casa 2 semanas después, por razones que mi madre llamó económicas. Nunca le creí. Antes de mudarnos intenté borrar la foto, pero el archivo siempre reaparecía en la galería, como si nunca se hubiera ido. Cambié de teléfono al año siguiente y aún así, una madrugada, la imagen volvió a aparecer en mi pantalla nueva, sola, sin fecha, sin respaldo, sin explicación. Ya no la abro. Porque la última vez que cometí ese error, vi un detalle nuevo. Debajo de la cama, junto a aquellos ojos, estaba mi cara mirándome desde la oscuridad. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. El último escalón. Esto ocurrió en 2018 en una casa rentada de 2 pisos en Saltillo, Coahuila. Yo tenía 19 años y llevaba apenas 3 meses viviendo ahí con mi hermana mayor y su esposo. Ellos trabajaban en una maquiladora, turno de mañana, así que casi siempre salían antes de las 5. Yo estudiaba en la tarde, de modo que algunas mañanas me quedaba solo en la casa varias horas. Nunca me había incomodado. Era una rutina simple, silenciosa, incluso agradable. Hasta que empezaron los ruidos. La casa era vieja, aunque la habían pintado y arreglado para disimularlo. Tenía pisos de mosaico frío, puertas de madera hinchadas por la humedad y una escalera estrecha que subía pegada a la sala. Arriba estaban 2 cuartos y un baño. El cuarto principal, donde dormían mi hermana y su esposo, quedaba justo al fondo del pasillo. Desde abajo, sentado en el sillón de la sala, yo alcanzaba a ver el descanso de la escalera y parte del pasillo de arriba si la luz estaba encendida. La primera vez fue un martes. Recuerdo la fecha porque ese día no tuve clases por una junta de maestros. Me desperté cerca de las 7:30, ya con la casa vacía. Escuché con claridad un ronquido en el cuarto de mi hermana. Profundo, parejo, como de alguien dormido boca arriba. Pensé que mi cuñado no había ido a trabajar. No le di importancia. Me lavé la cara, puse café instantáneo y me senté en la cocina con el teléfono. Mientras desayunaba, los ronquidos seguían, constantes, como si el sonido atravesara la pared. Le mandé un mensaje a mi hermana para preguntarle si Ramón se había quedado. Ella tardó unos minutos en responder. Me escribió que no, que los dos estaban ya en la planta desde hacía rato. Le mandé otro mensaje, diciéndole que alguien estaba roncando arriba. Tardó más en contestar. Después me puso que seguramente era el vecino o la televisión de alguna otra casa. Quise creerle, pero no sonaba afuera. Sonaba adentro. Exactamente arriba de mí. Subí despacio, con esa sensación tonta de estar haciendo algo ridículo. Los ronquidos se escuchaban más fuerte al pie de la escalera. Recuerdo perfectamente el momento en que puse la mano en la perilla del cuarto. En cuanto la toqué, el ruido se cortó. No disminuyó. No se alejó. Se cortó, como si alguien hubiera dejado de respirar. Abrí la puerta de golpe. No había nadie. La cama estaba tendida. La ventana cerrada. El ventilador apagado. Ni una sombra moviéndose. Me quedé ahí parado, esperando escuchar cualquier otra cosa, pero el cuarto estaba en un silencio tan completo que hasta podía oír el zumbido de mis propios oídos.
Bajé sin revisar debajo de la cama ni dentro del closet. No me dio valor. Traté de olvidarlo, pero 2 semanas después pasó algo peor. Ese día estaba lloviendo. Desde temprano el cielo se había puesto gris y la casa olía a humedad. Eran poco después de las 8 cuando escuché pasos arriba. No muchos. Solo 2 o 3, lentos, arrastrados. Pensé que quizá mi hermana había regresado por algo olvidado. Iba a llamarle cuando vi, desde el sillón, algo en el borde del primer escalón del descanso. Eran unos pies. No una persona completa. No una sombra. Solo los pies. Estaban descalzos, quietos, apenas asomados desde arriba, como si alguien estuviera parado justo fuera de mi vista. La piel era demasiado pálida, de un blanco sucio, pero lo peor eran las manchas. Tenían zonas verdosas, moradas, como moretones viejos o carne golpeada. Los dedos eran largos, inmóviles, y las uñas se veían amarillentas. Sentí una presión horrible en el pecho. No podía moverme. Me quedé viéndolos, convencido de que en cualquier segundo bajarían otro escalón. Pero en lugar de eso, retrocedieron muy despacio, arrastrándose hacia atrás hasta desaparecer. Corrí a la calle sin cerrar la puerta. Esperé bajo la lluvia hasta que regresó mi hermana. Le conté todo, temblando, pero ella me dijo que estaba sugestionado, que probablemente había visto mal por la penumbra. Esa noche revisamos arriba, debajo de las camas, detrás de las puertas, en la azotea. No encontramos nada. Yo quería creer que de verdad había sido una confusión. Lo intenté. Seguí quedándome solo porque no tenía otra opción. El tercer incidente fue el que me dejó marcado. Pasó casi un mes después. Esa mañana el silencio de la casa era extraño, demasiado limpio, como cuando nieva en las películas y todo queda amortiguado. Me desperté con la sensación de que alguien había estado observándome dormir. Revisé el cuarto donde yo dormía, luego bajé a la cocina. Eran las 6:43. Mientras llenaba un vaso con agua, escuché otra vez el ronquido arriba. Esta vez no me moví. Me quedé en la cocina, paralizado, mirando hacia la sala. El sonido duró menos de 1 minuto. Luego se transformó en algo que hasta hoy me cuesta explicar. Ya no parecía un ronquido. Sonaba más bien como alguien forzando aire a través de una garganta llena de líquido. Entonces vi los pies. Ya no estaban en el descanso. Estaban un escalón más abajo. No sé cuánto tiempo me quedé inmóvil. Tal vez segundos. Tal vez más. Lo que sí sé es que, mientras yo los miraba, uno de esos pies avanzó otro escalón con una lentitud imposible. El tobillo apareció completo. La pierna era delgada, amoratada, con la piel manchada como la de un cadáver reciente. Y entonces sonó mi celular. El ruido me hizo brincar. Era un mensaje de mi hermana. Decía, no subas por nada. Voy para la casa. Ramón escuchó anoche a alguien roncar en nuestro cuarto. No recuerdo haber salido. Solo sé que aparecía afuera, en la banqueta de enfrente, sin llaves, sin teléfono y vomitando junto al poste de la luz. Nos mudamos 12 días después. Nunca volví a esa casa, pero durante meses soñé con la escalera. En el sueño siempre era lo mismo, los pies descendían un peldaño más cada noche. A veces despertaba antes de ver el cuerpo. A veces no. La última vez que soñé con eso, ya no estaban en la escalera. Estaban frente a la puerta de mi cuarto. Y del otro lado se escuchaba, muy claro, alguien roncando. La luz detrás de la puerta.
Nunca me ha gustado hablar de esto porque, si yo lo escuchara de boca de otra persona, también pensaría que está exagerando o inventando. Pero pasó, y pasó de una forma tan sencilla, tan doméstica, que eso es justo lo que todavía me pone peor. No fue en un panteón, ni en una casa abandonada, ni de madrugada en medio de un monte. Fue en mi propia casa, una tarde cualquiera, cuando me quedé solo. Tomé como base la clase de experiencia inquietante que compartiste en tu texto, especialmente esa sensación de escuchar o ver algo familiar dentro de una casa aparentemente vacía. Esto ocurrió en 2018, en una casa de Infonavit en las afueras de Saltillo, Coahuila. Yo tenía 17 años y estaba en vacaciones. Mi mamá había salido a doblar turno en una clínica y mi hermano menor se había ido con una tía. Desde la mañana yo sabía que me iba a quedar solo hasta la noche, así que lo vi como una bendición. Pensaba pasar el día viendo series, calentando sobras del refri y disfrutando el silencio. Las primeras horas transcurrieron normales. Hice de comer, barrí un poco porque mi mamá me lo había encargado y después subí a mi cuarto con el celular cargando. Recuerdo muy bien que afuera estaba nublado. No llovía, pero el cielo tenía ese color gris sucio que hace que la casa se vea más oscura de lo normal, aunque todavía sea temprano. Como a las 5 de la tarde empecé a sentir esa incomodidad rara que a veces da cuando uno sabe que está solo. No miedo, todavía no. Más bien una clase de tensión inútil que te hace bajar el volumen de la televisión para oír si alguien abre la puerta. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Venía del cuarto de mi mamá. No era un golpe fuerte ni algo escandaloso. Sonó como cuando alguien mueve una bolsa de plástico o roza la colcha de una cama al sentarse. Me quedé quieto, esperando oírlo otra vez. Pasaron unos segundos y no se repitió. Pensé que tal vez había sido el viento empujando una ventana mal cerrada. Seguí viendo el teléfono, pero ya no estaba realmente concentrado. Después escuché el closet. El sonido fue muy claro. La puerta corrediza de madera raspó apenas, como si alguien la hubiera abierto despacio para no hacer ruido. Sentí un hueco frío en el estómago. Lo primero que pensé fue en un ladrón. Mi reacción no fue heroica ni mucho menos. Bajé el brillo del celular, me levanté de la cama y agarré un palo de escoba que tenía junto al escritorio porque una pata estaba floja. Me acerqué a la puerta de mi cuarto y la abrí lo suficiente para asomarme al pasillo. La casa estaba en silencio. El cuarto de mi mamá estaba al fondo, con la puerta entreabierta y la luz apagada. Todavía ahora recuerdo algo muy específico, el pasillo olía a suavizante de ropa, como siempre, pero debajo de eso había otro olor. Un olor húmedo, viejo, como trapo encerrado por años. Avancé hasta la puerta del cuarto y la empujé con el palo. No había nadie. La cama estaba tendida. El closet cerrado. La ventana asegurada. Incluso revisé debajo de la cama, sintiéndome ridículo mientras lo hacía. Nada. Me dije que me estaba sugestionando y regresé a mi cuarto tratando de reírme solo, aunque ya no me salía natural. No habían pasado ni 3 minutos cuando escuché a mi mamá llamarme desde abajo. Pronunció mi nombre igual que siempre, con ese tono cansado de cuando llegaba del trabajo y quería que le ayudaran con las bolsas del mandado. Me congelé. No era posible que fuera ella. Si hubiera llegado, yo habría escuchado primero la reja, luego la llave, luego la puerta principal. Nuestra casa sonaba para todo. Pero no escuché nada de eso. Solo su voz, desde la planta baja, llamándome una vez. Luego otra. Y otra más, cada vez un poco más despacio, como si quien la imitaba estuviera aprendiendo sobre la marcha. No bajé. Creo que ese fue el único instinto bueno que tuve esa tarde.
Me encerré en mi cuarto y le marqué a mi mamá. Me contestó hasta el tercer tono. Estaba en la clínica. Había ruido de gente detrás de ella. Le pregunté dónde estaba, solo para confirmar. Me respondió molesta, pensando que le quería sacar permiso para salir. Mientras hablábamos, escuché pasos abajo. No corrían. No arrastraban nada. Eran pasos tranquilos, lentos, como los de alguien que conoce perfectamente la casa y no tiene prisa. Caminaron de la cocina a la sala. De la sala al baño. Dao baño otra vez al pie de la escalera. Yo no podía hablar. Mi mamá seguía diciendo bueno, hasta que al final le dije que había alguien en la casa. Me ordenó que llamara a un vecino, que no saliera, que no abriera. Lo intenté, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía desbloquear el celular. Entonces los pasos comenzaron a subir. Un escalón. Luego otro. Y otro. La escalera de metal tenía un crujido particular en el tercer peldaño. Sonó exactamente donde debía sonar. Después el quinto. Luego el último. Alguien llegó al pasillo. Vi la sombra por debajo de mi puerta. No era una sombra normal. Se detenía y temblaba, como si la persona del otro lado estuviera balanceándose apenas sobre los pies. Y entonces escuché algo peor que la voz de mi mamá. Escuché mi propia voz. Dijo, muy bajito. Ya sé que estás ahí. No sé cuánto tiempo pasó hasta que llegaron dos vecinos junto con mi mamá. Tal vez 15 minutos. Tal vez media hora. Para mí fueron horas enteras. Cuando por fin me atreví a abrir, la casa estaba vacía. Revisaron todo. Puertas cerradas por dentro. Ventanas aseguradas. Sin señales de que alguien hubiera entrado. Pero había una cosa distinta. La puerta del closet de mi mamá estaba abierta. Adentro, sobre la ropa colgada, habían puesto mi palo de escoba, atravesado de lado a lado, como si alguien hubiera querido devolverme el favor de haber ido armado a buscarlo. Esa noche dormimos en casa de mi tía. 2 días después, mi mamá me confesó algo que nunca me había contado. El anterior dueño de la casa se había ahorcado precisamente dentro de ese closet, después de pasar semanas diciendo que por las tardes escuchaba a alguien llamarlo con la voz de sus propios familiares. Nos mudamos 3 meses después. Lo peor no fue lo que pasó ese día. Lo peor vino después. A veces, incluso ahora, cuando estoy solo en casa y todo está demasiado callado, escucho mi nombre desde otra habitación. Nunca voy a ver quién es. Porque una vez sí lo hice. Y desde entonces, de vez en cuando, algo allá adentro también aprendió a hablar como yo.